con ustedes. Y como siempre, nuestros comentarios temerarios. Ya los tengo aquí. Dice Giovanni Nava 93 hace 21. Bueno, me agrada mucho escucharte, amigo. Bueno, gracias, pero soy amigo de poca gente. Solo que la socialdemocracia es la izquierda tibia, que hablábamos hace rato. La izquierda que no cambia en nada las condiciones mínimas de vida de las personas a las que dice apoyar. Y le digo, ay, mira, claro que sí. La socialdemocracia es la izquierda que no hace la revolución. Es la que no produce muchos huerfanitos para servir al partido. La que no pone gulags para meter a los que opinan distinto al partido. La que no produce hambrunas. Por eso nos odian los de la hoz y el martillo. Porque de la hoz y el martillo, su odio de clase a las clases pudientes es muchísimo más intenso que su amor por las clases desfavorecidas. Y nosotros, antes que matar burgueses, queremos salvar proletarios, pues claro que nos van a ver, somos muy tibios. Sobre condiciones mínimas de vida de las personas, te remito al Reino Unido, España, Alemania, Francia, Noruega, Suecia y otros países en 1900. ¿Y cuál es su situación ahora desde que en los años 50 cambió todo y apareció la socialdemocracia europea moderna? Y cómo esos países no tienen la pobreza que tenían en el 1900. Y luego te pido que compares lo poco que hizo el comunismo por los suyos. Porque ustedes mantenían la miseria, el miedo y la muerte en la Unión Soviética como formas de poder y en todos sus países satélites. Y por eso ustedes se sienten calientes, fuertes, no débiles como los socialdemócratas. Son poderosos porque a falta de razón y lógica tienen el fusil y el dedito listo para tirar de él. Es la diferencia, mi querido Giovanni. Es que cuando los datos y los hechos les demuestran que Noruega, que era un país pobre, Suecia era un país pobre, Inglaterra vendía a sus niños, vendía niños. El cuento de Navidad es de fines del siglo XIX. Y todo lo que ha cambiado con las políticas socialdemócratas, no con convertirlos en un país socialista, sino con implantar políticas socialdemócratas y que la gente vive mejor, les jode horrores, porque no pudieron hacerlo en la Unión Soviética, porque no pueden hacerlo todavía en China, porque no pudieron hacerlo en Hungría, porque no pudieron hacerlo en Checoslovaquia, y además todo lo hicieron sin libertades. Y nosotros encima defendemos las libertades. Este no es Elton, es Elcaf, pero es maravilloso. Miguel González 1280. ¡Ateos! ¡Ateos! Ojalá la vida los ponga en algún momento en una situación difícil o al borde de la muerte, como por ejemplo quedar prensados entre dos tráilers en un auto incendiándose sin la más mínima posibilidad de salvarse. O también sucumbir en medio del océano cayendo de un avión o en un naufragio como el del Titanic. O un cáncer invasivo con dolores insoportables. Lo está disfrutando el hijo de puta. Un cáncer invasivo con dolores insoportables y produciendo metástasis a alta velocidad. A ver si en una de esas situaciones se llegan sin pedir ayuda a un ser supremo o pensar en su existencia. Es enternecedora, le respondo yo. La caridad cristiana, la bondad luminosa del cristiano, su amor por todos, sin importar nada, porque todos somos hermanos, lo dijo Cristo. Bueno, todos menos ese ateo al que le deseo que quede prensado entre dos tráileres, entre otros gustos de sus fantasías sádicas y torturadoras. Eso que tienen ustedes allí es un cristiano de verdad. Porque el cristianismo siempre lleva al odio, al disfrute del dolor ajeno, al sadismo y a la falta de empatía. Aunque luego en el folleto publicitario se pongan la religión del amor. Mamá. Clandestino Under dice, análisis muy flojo. Este es el que les decía yo. Análisis muy flojo. Bueno, pues, ¿cuál es el buen análisis? Anótalo. Con una clara tendencia a justificar la permanencia de Maduro en el poder. Tú me puedes decir qué es lo flojo del análisis y decirme cómo hacer un análisis mejor. Eso sería una crítica razonable. Ahora, mi respuesta fue solo esto. No puedes ser tan imbécil.
No puedes. Es matemáticamente un absurdo que alguien vea este vídeo y llegue a esa conclusión. Es imbecilidad nivel Grand Wizard. Y luego tenemos el siguiente concursante, Manu.c7353. ¿Cómo puedes poner como casos de extremos a la base con Fox? Por favor. Por favor, ¿qué? La base, igual que Fox, oculta lo que no le conviene. Da información editorializada según sus preferencias políticas. Manipula al espectador y tiene objetivos más ideológicos que informativos, algo declarado por el propio dueño del puesto, de Iglesias. Además, la base, como sus antecesores, ha vivido y vive del dinero público de Venezuela, Ecuador, Rusia, Irán y ahora México. No hay más diferencia que unos defienden un polo de poder y otros defienden al otro, y ninguno se interesa en los ciudadanos como tú y como yo, más que como herramientas y escenografía. De veras, son tan parecidos que el día que te des cuenta, se te van a enrollar los calcetines solitos. Darío López. Perdón. Expropiar es robar y los chavestias nunca pagaron lo robado. Le hablé porque hablamos de la expropiación petrolera de Chávez. Yo tengo eso claro, señor, punto. Le digo, es que... Y aquí lo que me pasa es esto. ¿Es necesario mentir para hacer más horrible al chavismo? Yo creo que es lo suficientemente horrible como no sea necesario que exageres y faltes a la verdad y quedes como un puto mentiroso. Cuando podrías decir simplemente la verdad y eso es suficiente para aterrorizarnos. Mira, el chavismo nunca pagó todas las expropiaciones que debía pagar y a lo que fue condenado por tribunales internacionales. Cierto. Pero en 2012 pagó parte de un laudo arbitral a ExxonMobil. Además negoció con Chevron en 2007, con lo cual Chevron sigue operando en Venezuela. Chevron ha recibido pagos del gobierno venezolano. Además, en telecomunicaciones, Chávez le pagó $1,400 millones a Verizon, que era el responsable de telecomunicaciones, y a AES Corp por la electricidad. ¿No pagó todas las expropiaciones? No, y muy mal. Una cosa es la requisa o el embargo de unos bienes y otra cosa es las expropiaciones que son legales y que las constituciones de todos los países tienen prevista la posibilidad de que el Estado expropie ciertos bienes por necesidad pública, por beneficio de la nación, pero que la expropiación de esos bienes se tiene que pagar a precio de mercado, como lo hizo México con las petroleras estadounidenses, británicas y holandesas cuando expropió el petróleo en 1938. ¿Ok? Que no lo pagó todo, pues no lo pagó todo y eso podemos denunciarlo. Pero no digas que no pagó nada porque cualquiera te puede venir a demostrar que estás mintiendo. Y es muy feo mentir. Dice, esto está repetido, perdón. Pacar, dice, Mauricio, me gustaría saber si al margen de la existencia de Dios, que yo tampoco creo, ¿usted le da alguna posibilidad de que haya vida después de la muerte? Yo no veo ninguna posibilidad de ello. Mira, pues, lo que le dije fue nuestra personalidad depende de nuestro cerebro, al morir desaparecemos. Mira, cuando sufrimos una lesión cerebral, se afecta nuestra personalidad, es decir, lo que somos nosotros, lo que los cristianos gustarían llamar el alma, ¿no? Si, por desgracia, al avanzar la edad padeces Alzheimer, cambia tu personalidad radicalmente. Después de la muerte, ¿el que va a seguir vivo tiene Alzheimer o tiene otra vez 30 años? ¿Cómo es eso? Lo que sabemos es que toda nuestra personalidad, nuestra forma de ver el mundo, todo aquello que es nosotros, está contenido en nuestro cerebro y su máquina electroquímica. Cuando le cortas un pedazo, cambia, pierde cosas, gana cosas, pierde memorias. Es famoso el caso, son famosos los casos de lesiones cerebrales que permiten estudiar
¿Qué parte del cerebro es responsable de qué parte de nosotros, de nuestra yoidad? Cuando eso se apaga, ¿dónde va? ¿Dónde queda? ¿Cómo puede quedar la función sin lo que cumple la función? Es como si te mueres y me digas que la digestión sobrevive a la muerte. O la circulación sanguínea. Pues no. Entonces yo no veo ninguna posibilidad de que haya nada después. Y eso lo hace más valiosa la vida, ¿no crees? Bueno, Luis Moreno MQ, además de desearme cosas guapas, dice: ¿qué opinas de Creedence Clearwater Revival y The Doors? Aunque son estilos de rock distintos, fueron contemporáneos, efectivamente. Creedence duró un poco más que Doors. ¿Quién te parece mejor y o cuál te gusta más? Y ahí es interesante. The Doors me gustaban, pero con el tiempo los sentí demasiado pretenciosos, sobre todo a Morrison. Lo ubiqué demasiado pagado de sí mismo. Y mira que he estado visitando la tumba de Jim Morrison en Père Lachaise, en el cementerio de Père Lachaise en París. Por supuesto, es una de las tumbas que hay que visitar. Creedence me gustaba menos, porque además tenía yo cierta más cercanía con el rock inglés que con el rock del sur. El rock del sur tardó en entrarme, tardé en entrar en Lynyrd Skynyrd y Allman Brothers y demás. Me resultó más tardío, digamos, en mi vida musical. Pero con el tiempo me he vuelto más fan del tipo de canciones que Fogerty escribió. Creo que cosas como Proud Mary. Yo siempre pensé que Proud Mary era un clásico probablemente de los años 20 o 30, ¿no? Me quedé helado cuando me enteré que era una canción escrita por Tom Fogerty. Y Fortunate Son son dos verdaderos clásicos, Proud Mary y Fortunate Son. Y entonces en este momento yo, si me dijeras vamos a escuchar algo, quizás escucharía yo Caravan, por ejemplo, de los Doors, pero me quedaría escuchando mucho más rato a los Creedence. Y de la misma época, pues a Moody Blues, por cierto, que es británico, claro. Martín Lex Historia. Vamos lentísimos. Bueno, Martín Lex Historia. 59.99. Mauricio, pero ¿por qué no recomiendas a Chomsky? Lo que estaba yo hablando de 3 personas a las que había que leer para ejercitar o comprender o conocer y buscar las bases del pensamiento crítico, que eran Dawkins, Pinker y Rosling. ¿Por qué no recomiendas a Chomsky? Lo primero que nada, porque es un dogmático con poca profundidad. Para él todo mal es provocado por Estados Unidos y nada más. Y esto lo viene diciendo desde los años 60, o sea, son 60 años de decir lo mismo. Sí. Cualquier cosa que pase, la culpa es de Estados Unidos. Ningún otro país ha hecho el mal jamás. Para él, además, su visión esta de sus estudios, que no son estudios, son elaboraciones filosóficas, ocurrencias y especulaciones sobre los medios de comunicación, él decidió que todos somos manipulados por los menos él. Él, ¿sabes? Él es un ser superior. Entonces, la manufactura del consenso, según él, es la forma que tienen los medios de hacer que pensamos lo que los medios quieren que pensemos. Por eso el único rebelde es Chomsky. O eso cree él. Allí se agota su argumentación. Es una persona que negó los campos de la muerte de Pol Pot porque eran un invento de la CIA, porque nadie podía ser tan malo como Pol Pot. No, tenían que ser los Estados Unidos los malos. Por otro lado, Chomsky se define como un anarcosindicalista, enemigo del capital, que no tiene problema en pasearse en el avión de un millonario pederasta como Jeffrey Epstein. Chomsky no tiene nada que enseñar, no tiene calidad moral alguna, y todo lo que diga siempre será la culpa es de Estados Unidos. Pues mira, para eso, tanto ruido para tan pocas nueces, no me lo hace recomendable. Carlos Espíndola, 496. ¿Qué opinas de que muchas izquierdas también se oponen a la democracia, arguyendo que es un mal de Occidente? Esto es las cosas más bonitas que hay. Mira. Son tan enormemente imbéciles que no son capaces de darse cuenta de que la izquierda es un invento que se produjo en Occidente a partir de la Ilustración y se desarrolló por todo el continente europeo antes de extenderse por el mundo.
Es gente que se las arregla para tener ideología sin ideas. Pero entonces me respondió Carlos, usualmente son marxistas que siguen peleando la Guerra Fría. Ya sabes, comunismo soviético versus Occidente. Entonces ahí sí yo ya, ¡viva! Pues sí. Pero Marx fue un pensador occidental que basó sus ideas completamente en la filosofía alemana y que desarrolló una serie de ideas aplicables al occidente de la revolución industrial, no al Asia, ni América Latina, ni África. Y ese fue el fantasma que persiguió a Lenin, a Stalin y a Mao, que todo el diseño de Marx había sido para una sociedad industrial, pero Rusia era una sociedad agraria, prácticamente feudal. Y China era una sociedad feudal, sin él prácticamente. ¿Cómo vamos a ser buenos marxistas y buenos comunistas si no nos industrialicemos? Industrialicémonos, aunque tengamos que matar a varios millones de ucranianos y kazajos en el proceso, en la Unión Soviética, o aunque tengamos que matar a muchísimos más millones de personas en el proceso para impulsar nuestra industria, porque así al ser una potencia industrializada, ya el marxismo se nos aplica. El marxismo inventado en Alemania con base en la filosofía alemana. Que cierran a los ojos a eso es absolutamente alucinante. Sin Europa no hay izquierda. Y esto no es una virtud de un logro de Europa como región. ¡Ay, los europeos son superiores! No. Es un accidente histórico afortunado, como sin mayas el cero probablemente hubiera tardado más en aparecer. Pero tampoco pueden verlo así. Es la izquierda más movida por el odio a los enemigos que se crean que movidas por el amor hacia los desfavorecidos, que es lo que decía yo antes. Y finalmente, a los desfavorecidos los suelen usar de carne de cañón o los suelen mandar a que maten a los ricos porque eso les divierte mucho, como le divertía a Lenin. Alguna de las conversaciones que Bertrand Russell tuvo con Lenin se acordaba, y de hecho es de las pocas grabaciones que hay de Bertrand Russell sobre ese tema, sobre la visita que hizo a la Unión Soviética, cuando Lenin dijo que los campesinos le servían para ir a mandar a matar a los terratenientes, y se reía mucho. Y dice Bertrand Russell, a mí no me agradó mucho eso, como buen británico que era. Y luego, dice Nicolás Eterovich, o Eterovic, 2933, no sé, los que son Eterovic, que terminan con C, yo creo que se deben pronunciar con Che. Entonces, Jokic y Doncic, pero luego dicen que no. Entonces, interesante el concepto de que todo es materia o energía, aunque esto provocó otra duda. ¿Qué son las ideas, los pensamientos, los sentimientos? ¿No son materia o surgen de la materia pero son intangibles o indefinibles? Son una función de la materia. Ahí lo que pasa es que no encuentro la respuesta que di a eso. Creo que no la copié aquí. Y nada, tendrá que esperar para la próxima semana. Pero tenemos más. Dice Mariana Vizcaya de León. Déjame ver, ahora lo encuentro, sí. Dice, Ina y Pablo Iglesias, el comunista, ¿cómo los han dejado entrar a México a hacer propaganda para la ultraizquierda? ¿Quién los financia? Es Morena, no cabe duda. Luego, lo interesante es que Ina en concreto no es comunista, es propagandista de Putin. Y Putin tiene de comunista lo que Pablo Iglesias tiene de campeón de artes marciales mixtas. Pablo se deja usar por Putin como se dejó usar por los ayatolas cuando tenía su programa en Irán por un antiyanquismo infantil. No los han dejado entrar a México, los invitaron a México. Yo conozco a algunas de las personas que los invitaron a México, cercanísimos a Pablo Iglesias. Alguno que cuando venía a España vivía del Partido Socialista, pero se dedicó a promover a Podemos. Tú sabes, lealtades. Y no hacen propaganda de ultraizquierda, yo creo. Yo creo que es una propaganda un poco más insidiosa. Pero no es Morena, por supuesto, la que les paga. Es decir, se hizo el tema de quién paga el enorme, y ya lo publiqué yo aquí, hice el video sobre el lujo de las instalaciones que tiene Ina y su bandita y sus gosquecillos ladradores a su alrededor aquí en México. La oficinaza que tiene, me imagino que no estará viviendo en Iztapalapa ni en Ciudad de Nezahualcóyotl, estará viviendo en la Roma o en la Condesa o en algún lugar así. Guay.
Y por supuesto, pues no andará en metro, ¿no? Y todo eso lo está pagando México. Todo esto lo está pagando México y es una absoluta vergüenza. Y ahora con ustedes, como todas las semanas, Elton. Me encantó sobre todo por su enorme ingenuidad. Manuero Driffer. Eres un payaso y tú, tío, y tú no eres español. Con lo de tío me hace creer que él sí es español, ¿no? Y me gustaría ser un payaso, no tengo la enorme calidad histriónica, creativa y profunda que tienen los payasos, me limito a admirarlos, ¿no? Pero español sí soy. Bobo. Sí, soy español. Soy un problema también para esta gente, para muchos mexicanos y para muchos españoles. Porque, claro, es que tú, como eres español, ¿qué sabes de México? Los 44 años que viví allí y el resto del tiempo que lo sigo siguiendo día tras día lo que pasa. Pero tú no eres español. No, es que sí soy. Llevo 29 años aquí y lo estoy pasando muy bien y estoy involucrado en la realidad cotidiana de España. Entonces, que eres mexicano y español, qué complicado eso es para ti. Y me encanta México y me encanta España. Y defiendo lo mejor de ambos países. Esto los pone de una mala hostia. Me pregunta Rubén López y YK7UN. ¿Usted cree que México se está volviendo parte del ecosistema de propaganda rusa? Sí. ¿Y qué sabe del petróleo que México le da a Cuba? Siempre he tenido la duda de qué ganan los países en sostener al régimen cubano. Y va a ver, desde López Obrador y sus invitaciones a Rusia y su negativa a apoyar a Ucrania, México está dentro de la órbita rusa. Además, no olvidemos que ha tenido de asesores a gente como Jalife, ¿no? Yo no creo que eso tenga que ver mucho con Cuba, pero el apoyo que se le da a Cuba es por ideología y no por conveniencia. México, como país, no saca nada por regalar el petróleo a Cuba. Pero López Obrador y Claudia Sheinbaum consideran que al darle petróleo a Cuba, están sustentando una ideología de izquierda que no le ha servido para nada al pueblo cubano y están luchando en contra del imperialismo yanqui. Con la pobreza de los cubanos. Es de una estupidez esto, terrible. Pero básicamente es eso, creen que son antiimperialistas. Defienden a Rusia, pero atacan a Estados Unidos y creen que son antiimperialistas. Luego, Daniela Adax, acerca de la chica que murió, es que fueron 2 semanas en las que no tuvimos este streaming, dice que sobre la chica que murió en un parto atendido por una supuesta doula que la dejó morir de una hemorragia, dice fue su decisión. Ahí perdonarán la puntualización, pero creo que es importante. Decisión, el primero C es ese después, por favor, decisión. Bueno. ¿Sabía los riesgos? ¿Tenía opciones? Fue su decisión. No sabía los riesgos. Estaba segura que era más riesgoso el hospital que el parto en casa con una señora que no sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque es el mito que se han vendido entre la gente del New Age. Así que lo siento. La muerte de Stacey Hatfield, no es algo que ella decidió hacer, no decidió morir, es que no seamos crueles. Se lo dije a varios, porque varios hicieron el mismo comentario. O sea que para ti, la ignorancia de esta pobre chica, producto de un ambiente tóxico que desinforma sobre la medicina y exalta supersticiones antiguas que no servían para nada antes, tampoco sirven ahora, merece la pena de muerte. La ignorancia, la desinformación, el que vayan y te engañen, el que vivas en un mundo que cree estupideces, amerita la pena de muerte. Yo creo que no, pero bueno. Y es lo mismo aquí. Miquel Limera, te burlas de las parteras, pero es claro que no tienes ni idea del tema. Sí tengo. Averigua primero antes de hablar mal de las mujeres que han ayudado a parir a otras mujeres toda la historia de la humanidad. Es el argumento de la antigüedad, ¿no? Esto se hizo toda la vida en la humanidad, estar bien hecho. Digo, sí, mira, mataban a 20 de cada 1000 mujeres y a 1 de cada 2 niños durante toda la historia de la humanidad. Esa era la mortalidad materno-infantil. 20 de cada 1000 mujeres y 1 de cada 2 niños morían. Y esto no se revirtió
con las señoras estas que tú crees que son sabias, y son solamente mujeres que de buen corazón practican algo que es una mera superstición. Esto no se revirtió sino hasta que apareció la medicina para sustituir a la superstición. Así que ahí estamos.